Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Bien, después de haber hecho todo un recorrido por lo que hemos estado viendo en el primer libro de los Reyes, el día de hoy vamos a comenzar en la carta a los Hebreos, capítulo 4. Y hoy vamos a empezar acá porque es bien importante recordar este punto que le ha sido dado a la iglesia y que la iglesia debe de mantener una relación estrecha con Dios a través de la palabra. Entonces, Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El día de hoy vamos a comenzar acá recordando esto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Señor, te damos gracias en este día porque nos permites estudiar tu palabra y te pedimos, guíanos a través de este tiempo que vamos a estar estudiando el primer libro de los Reyes en el capítulo 16 y parte del 17, Señor, y te pedimos, ayúdanos a ver que en los tiempos oscuros sigue tu palabra viva y eficaz actuando en nuestras vidas. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos, capítulo 16 del primer libro de Reyes. Después de que hemos visto ya el reinado de Nadab, hemos visto cómo Nadab es el primer rey que está al par con Asa y de acuerdo a lo que hemos visto en el resumen a la par con Asa, que es rey de Judá, en Israel, vamos a poner el reino del norte, el primer rey es Nadab, que hace lo malo delante de Dios y entonces lo que va a pasar es que Dios permite que él muera conforme a lo que Dios había hablado. ¿No? Esta parte va a ser importante por lo que vamos a ver. Primer libro de Reyes, capítulo 15 verso 29 dice, y cuando él vino, o sea, cuando vino Baasa, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla conforme a la palabra que el Señor habló por su siervo Agías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel y por su provocación con que provocó enojo al Señor, Dios de Israel. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. ¿No? Entonces aquí vemos el primer reinado, después es el de Nadab y ahora vamos al reinado de Baasa. Y en el verso 33 dice que en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Agías, sobre todo Israel, en Tirsa, y reinó 24 años. Son 24 años en el pueblo de Israel en el que Baasa pudo gobernar después de Naab. Y lo que nosotros nos encontramos es que en el verso 34 la escritura dice que hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Y esto nos recuerda mucho a la historia que nosotros hemos estado viendo o que nosotros vimos cuando estudiamos el libro de los jueces, en donde hay una espiral descendiente, ¿no? Al parecer las cosas van de mal en peor. Y eso es lo que está pasando en el reino del norte. Mientras en el reino del sur tenemos a un Asa que Reyes 15 dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. En el reino del norte ya tenemos a Nadab, ya tenemos a Basa y es más, si nos vamos más al pasado, podemos recordar, tenemos a Jeroboam, Nadab
y Baasa, ¿no? Entonces tenemos hombres que han hecho lo malo delante de Dios y no solamente es lo malo para ellos, sino que también han hecho pecar al pueblo de Israel. Entonces capítulo 16 versículo 1 dice, y vino palabra del Señor a Jehú, hijo de Anani, contra Baasa, diciendo, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuera muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Elá, su hijo. Vamos a detenernos acá. Lo que vamos a encontrarnos en el capítulo 16, en los primeros 6 versículos, es el reinado de Baasa, pero también vamos a encontrarnos que en medio de un tiempo oscuro, en donde este rey ha hecho lo malo delante de Dios y ha guiado al pueblo de Israel a hacer lo malo delante de Dios y que ya va una seguidilla de hombres guiando a hacer el mal, la palabra de Dios sigue actuando. Y así como lo veíamos en la carta a los hebreos, sigue siendo viva y sigue siendo eficaz, sin importar lo malas que sean las personas. Ahora, cuando Nadab es rey y es asesinado él y toda su descendencia a manos de Baasa, podemos pensar, Baasa es un rey malvado, es un hombre malvado, ¿cómo puede ser posible que Dios lo ocupe? Y la respuesta es bien sencilla. Dios va a ocupar todas las cosas para gloria de su nombre. Y entonces nosotros vamos a encontrar que sí, hay hombres malos que pueden ser utilizados por Dios, pero eso no quiere decir que Dios esté justificando estos hombres malvados. De hecho, como vemos que Baasa mata a la familia de Jeroboam, de Naab, lo que nosotros vamos a encontrar es que Basa tuvo 24 años para arrepentirse de su pecado, 24 años para encontrarse con Dios, pero no lo hace. Y entonces es cuando Dios envía a su mensajero. Curiosamente, es Jehú, hijo de Anani. Anani es el que había hablado con Jeroboam, y en este caso, su hijo Jehú, que es la única ocasión que se va a mencionar en la escritura, recibe palabra de parte de Dios en contra de Baasa, y lo que le dice es lo mismo que había dicho a la casa de Jeroboam. Entonces, nosotros vemos, ¿no? Que no está justificando Dios a este hombre malvado, pero Dios sí utiliza a este hombre malvado para actuar en la historia de los hombres. Y esto va a ser bien importante porque entonces nosotros vamos a encontrarnos que Dios puede utilizar aún las cosas más malas o a las personas malas para obrar conforme a lo que Él quiere, conforme a su palabra. Cuando Baasa asesina todo el legado de Jeroboam, la palabra nos dice que fue conforme a lo que Dios había hablado por su siervo Agías, Siloíta. Y ahora nosotros vamos a encontrarnos que Jehú, hijo de Anani, está hablando a Baasa y le está diciendo lo mismo que se le había dicho a Jeroboam, ¿no? Y le está diciendo, van a pasar vergüenza los restos, o sí, por así decirlo, tu descendencia va a pasar vergüenza porque sus restos van a ser devorados por perros, devorados por aves. Vemos, es una imagen terrible, tremenda, pero es recíproco a lo que ellos han hecho en contra de Dios. Ellos han pecado en contra de Dios y han despertado la ira del Señor, ¿no? Entonces, después de esto, vemos en el versículo 7 que dice, pero la palabra del Señor por el profeta Jehú, hijo de Anani,
había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos del Señor, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Fíjate, el hijo de Baasa que se queda como rey va a reinar solamente 2 años. ¿Por qué? Porque como vemos en el versículo 7 del capítulo 16 del primer libro de los Reyes, el pecado de Baasa trajo mal no solamente a su vida y al pueblo de Israel, sino a toda su descendencia. Y entonces su casa había quedado marcada por lo que Dios había dicho. Y nosotros debemos recordar que nuestros actos repercuten en las personas que están bajo nuestra autoridad, a nuestro alrededor y también en aquellos que nosotros amamos. Baasa probablemente amaba a su hijo Elá, pero al no arrepentirse y al no buscar a Dios, él dejó como herencia a Elá un grave problema. Entonces, vamos a entrar en el reinado de Elá, que solamente reinó 2 años. Dice el verso 9: y conspiró contra él su siervo Simri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Simri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Debemos recordar que eso era algo muy común que se hacía para evitar que alguien de la casa del que había sido rey se levantara en armas en contra del nuevo rey. Entonces, lo que está haciendo Simri es algo común en ese tiempo, en la historia, pero es bien triste también ver la forma en cómo Elá muere, ¿no? Porque dice que Elá estaba reinando en estos 2 años y de repente su siervo, su comandante, uno de sus hombres de confianza conspiró contra él, ¿no? Y entonces vemos a Simri que sabe lo que está haciendo Elá, y Elá lo que está haciendo es bebiendo y embriagado en casa de uno de sus mayordomos en Tirsa, de otro de sus principales. Y entonces aquí vemos qué fue lo que heredó Elá de Baasa: el pecado. ¿En qué forma? El lo que está haciendo es bebiendo y embriagándose. Con esto no estamos diciendo, no, mira, es una genética espiritual. Lo que estamos diciendo es que muy probablemente Elá vio a su padre en mucho tiempo embriagarse. Elá vio que su padre había hecho cosas malas y él pensó, bueno, yo también puedo hacer cosas a mi manera, y alejado de Dios. ¿Y por qué digo alejado de Dios? Salomón en este tiempo ya había escrito Eclesiastés, ya había escrito Proverbios, y en Eclesiastés capítulo 10 versículos 16 y 17 quiero leerte lo que dice la Escritura. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es un muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Cuando dice tus príncipes banquetean de mañana, no creas que está diciendo, como se dice en el argot popular mexicano, cuando alguien está ebrio, ¿no? Que está banqueteando, está tirado en las banquetas, ¿no? Significa que sus príncipes, los principales, están comiendo como si no hubiera problemas que resolver. Ellos están despreocupados y están en las comilonas. Pero en el verso 17 dice, bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a sus horas para reponer sus fuerzas y no para beber, ¿no? Entonces, si Ela hubiera conocido lo que
Dios le había dado a Salomón como sabiduría que pasó a Eclesiastés. Él hubiera puesto en práctica esto. Si Elá hubiera sabido lo que Salomón dice en Proverbios, que no es de los príncipes andar en borracheras, muy probablemente él no estaría embriagándose, pero él lo que conocía era lo que su padre había hecho. Y por eso es tan importante nuestro ejemplo, porque su padre, Baasa, le hereda un reino que solamente le dura 2 años por lo que él sabía hacer y por lo que él hizo. Entonces viene su siervo Simri y lo mata y se queda como rey. Y vamos al versículo 12 del primer libro de los Reyes, capítulo 16, que dice, así exterminó Simri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que el Señor había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Fíjate que nuevamente estamos viendo cómo en un momento oscuro en Israel, en este reino del norte, en donde las cosas están saliendo mal, la palabra de Dios sigue dominando, sigue actuando, aun cuando los reyes no reconocen a Dios o aun cuando las personas que están en el poder han despertado la ira de Dios y el resto del pueblo ha seguido y ha pecado en contra del Señor. Ya no van a adorar a Jerusalén, tienen los adoratorios en el territorio de Israel, están adorando a ídolos, pero de todas formas Dios sigue enviando mensajeros con su palabra y Dios sigue actuando y la palabra de Dios se sigue cumpliendo aunque los hombres no quieran. Y esto es algo que a mí me encanta porque significa que en un mundo caído, en un mundo que está lleno de desviaciones, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo poderoso y su palabra sigue siendo viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. El día de hoy tú y yo podemos confiar. La palabra de Dios se va a cumplir en todo tiempo y en todo momento. Ahora, versículo 13 dice, por todos los pecados de Baasa y por los pecados de Elá su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades al Señor Dios de Israel. Los demás hechos de Elá y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Simri, y reinó 7 días en Tirsa, y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Fíjate cuántos años, cuántos meses reinó Simri. Simri es un hombre que conspira en contra de Elá, ¿no? Y tú y yo podemos decir, sí, Simri es un hombre malvado, sí, es un hombre ambicioso, sí, y Dios lo ocupó para hacer su voluntad, para cumplir su palabra, pero en este momento vemos que Dios también le reprende, ¿no? Mientras que Baasa tuvo 24 años para arrepentirse, su hijo Elá tuvo dos. Vemos a Simri, este hombre que asesinó a Elá y a toda su descendencia y aún a sus amigos, que solamente reinó 7 días. Y aquí hay algo bien interesante, porque entonces nosotros vamos a encontrarnos que muchas veces las cosas que nosotros buscamos tener por los medios incorrectos, no las vamos a poder disfrutar. Simri buscó de la forma incorrecta y lo que encontró fue, tengo el reino, pero solamente le dura 7 días. La escritura nos dice en el versículo 15 y 16 que el pueblo había acampado en contra de una ciudad de los filisteos llamada Gibetón. Y entonces, mientras todos estaban ahí, el verso 16 dice que el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Simri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Acuérdate, Simri era uno de sus comandantes de la mitad de los carros. Y entonces dice que todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri.
general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron Tirsa. Se olvidaron de la ciudad de los filisteos y fueron a donde estaba Simri y la sitiaron. Verso 18. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. La ambición de Simri lo llevó a suicidarse, lo llevó a morir consumido por la ambición, quemado. Y tú y yo lo vemos y decimos, wow, ¿qué capítulo es este? ¿Y qué podemos aprender de este tipo de situaciones en donde las cosas están yendo de mal en peor, donde vemos a un rey que debería de hacer las cosas bien? El ser tan ambicioso que llega y se encierra en el palacio de la casa real, y lo que él veía como tesoros y lo que él ambicionaba se quemó con él. De nada le sirvieron esos tesoros. Y lo que estamos viendo son recordatorios de qué es lo que podía pasar con nosotros o lo que puede pasar el día de hoy con nosotros si no caminamos haciendo lo recto delante del Señor. Continuamos y vemos que Él prende fuego y así muere. Y el verso 19 dice, por los pecados que había cometido haciendo lo malo ante los ojos del Señor y andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri, la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Entonces, el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió, y Opni fue rey. Vamos a detenernos un poco, y lo que nosotros vamos a encontrar aquí es que después de la muerte de Simri, y que el pueblo había elegido a Omri, hay una división. No sabemos si había personas que pensaban que Tipni era mucho mejor, pero podemos imaginarnos que sí, por lo que está pasando. Y si el pueblo de Israel ya había sido dividido de el Reino Unido y ya había Reino del Norte y Reino del Sur, ahora en el Reino del Norte hay una división. Hay dos gobernantes, está Tipni de un lado, está Omri del otro, y lo que nosotros nos encontramos que la Biblia no especifica es que Tibni muere. No sabemos si fue asesinado, si fue muerte natural, pero después de eso, dice el verso 23 que en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omni sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Esto quiere decir que fueron 6 años que hubo una división, ¿no? Y vemos entonces que reina 12 años en total, y vamos a encontrar que Omri va a hacer algo todavía peor de lo que han hecho los demás reyes de Israel. Y vamos a ver que empieza por algo sencillo. Dice el verso 24, y Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Así era la costumbre, ¿no? Tú comprabas o tú sabías que alguien había conquistado, alguien había descubierto una porción de tierra, y se ponía comúnmente su nombre, ¿no? En este caso Semer, y le pone Samaria Omri. Ahora, ya vemos que él edifica Samaria. Si te das cuenta, dice que él llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Y conocemos la historia de Samaria un poco, conocemos la historia entre judíos y samaritanos,
cómo hay esta división y este odio, bueno, pues lo que va a hacer Omri es edificar Samaria, una ciudad que quiere comparar a Jerusalén. De hecho, vamos a encontrarnos que ahí se va a construir un templo, ¿no? Más adelante vamos a ver que se construye un templo y un lugar de adoración, pero ese lugar de adoración y ese templo que se construyen no son para el Señor, sino son para otros dioses. Entonces, Omri comienza a edificar Samaria y la historia, te digo, entre samaritanos y judíos la conocemos. El verso 25 nos dice que Omri hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y fíjate, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam. ¿Cuáles son estos caminos de Jeroboam que se nos está diciendo una y otra vez? Debemos recordar, Jeroboam era un hombre que Dios le había dado una oportunidad de reinar. Si obedecía a Dios, todo le iba a salir bien. Le iba a dar casa el Señor como se la dio a David. Pero Jeroboam fue un hombre celoso, un hombre que quería el reino, quería reinar él a su manera y a sus formas y se alejó de Dios, desconfió de Dios y buscó poner lugares de adoración alejados de Dios y buscó formar su propia religión, una religión falsa, y buscó dominar al pueblo de Israel a través de mentiras, de engaños. Y entonces los caminos de Jeroboam es eso, vivir con engaños, vivir con mentiras, vivir con falsedad, vivir con una falsa religión pensando, ah, mira, yo estoy yendo a la iglesia y todo va a estar bien aunque yo no esté haciendo las cosas conforme lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y entonces eso es lo que está haciendo cada uno de estos reyes de Israel, del reino del norte. Y vemos, anduvo en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, la idolatría, provocando a ir al Señor Dios de Israel con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Y tal vez alguien de nosotros pueda decir, ah, ya sé quién viene, conozco a Acab, pero tal vez no conocías toda la historia de Acab, ¿no? Acab es hijo de Omri, un hombre que edifica un lugar de adoración, un hombre que edifica una ciudad en donde él quiere decir, esta es la capital del reino. No es Jerusalén, que es la capital que Dios escogió. Es Samaria, el lugar que yo estoy construyendo. Y el lugar de adoración que se ha de construir va a ser el lugar para los dioses que yo diga. Y eso lleva a una gran confusión que nosotros vamos a encontrar hasta Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, cuando nosotros estudiamos el Evangelio, vimos a una mujer samaritana encontrarse con Jesús. Vimos la forma en que esta mujer vive, vimos la forma en cómo el Señor le pide agua y ella le niega porque sabe que hay un conflicto entre los pueblos, pero el Señor habla de todo lo que ella ha hecho y entonces ella empieza a poner excusas y en medio de las excusas ella va a decir, Señor, ¿en dónde debemos de adorar? Porque ustedes dicen que hay que adorar en un monte y nosotros decimos que en otro. Y Jesús le va a decir, de cierto te digo que los verdaderos, va a llegar la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será ni en un monte ni en otro, ¿no? Y Jesús está hablando y está diciendo estas palabras y está hablando también a nosotros, diciéndonos, no se trata de un lugar de adoración, de un lugar físico, sino se trata de adorar con todo lo que nosotros somos.
de adorar a Dios de la forma correcta con nuestras vidas. Algo que obviamente cuando estamos en primer libro de Reyes, Omri no está pensando. Omri está pensando en yo quiero gobernar a mi manera, yo quiero poner a mis ídolos, yo quiero poner a los dioses y yo quiero que otros me respeten a la manera en cómo yo soy. Y podemos verlo y decir, sangre. Híjole, qué difícil, porque lo que estamos encontrándonos aquí es justamente lo que les decía al principio, una espiral en caída, descendiente, en donde nosotros nos encontramos. Cada rey va de mal en peor y al parecer todos ellos se han olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de su pueblo. Y cuando nosotros vemos todo esto decimos, Señor, el día de hoy las cosas estarán así en nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro estado, en mi trabajo. La gente no te conoce, la gente no sabe de ti y muy probablemente las cosas estén así, pero lo que nosotros podemos ver en nuestras comunidades es que también Dios levanta personas que hablen la palabra de Dios, el mensaje de Dios para que sea escuchado. Y en los momentos más oscuros, nosotros podemos ver que Dios ha levantado estas personas. ¿Y en dónde las vemos? ¿Quiénes son? Es su pueblo. Son aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Aquellos que han sido comprados a precio de sangre. O sea, es que somos nosotros. Aunque las cosas se pongan oscuras, aunque los momentos sean difíciles, Dios sigue hablando, pero nosotros necesitamos estar conectados con Él. Vamos al versículo 29 del primer libro de Reyes, capítulo 16. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. ¿Viste cómo mientras está pasando todo esto en Israel, en Judá? Solamente hay un rey y ha sido Asa y ha durado mucho tiempo, 41 años. Y tú y yo podemos verlo y decir, wow, realmente es un rey longevo. Y yo me imagino que sus reglas, sus leyes buscaban ser justas, al menos hasta el momento en el que se desvió. Pero esta parte nos lleva a recordar que mientras en el mundo hay cambio de régimen, mientras de repente podemos encontrarnos que en Estados Unidos cambió el presidente y está teniendo políticas bien difíciles y bien extrañas, mientras en Europa están pasando movimientos sociales tremendos, mientras que en América Latina están pasando gobernantes de izquierda, de derecha, mientras en México hay un montón de cosas, para los creyentes hay un rey que es eterno y ese rey es Jesucristo. Y su ley no ha cambiado ni va a cambiar, y Él es justo, y Él es fiel, y Él es verdadero, y en Él podemos poner nuestra esperanza, y entonces tú y yo podemos confiar. Dios está en control. Y podemos pensar, ¿y las cosas en el mundo se van a poner peores o se pueden poner más difíciles? Cuando continuamos leyendo el reinado de Acab y que vamos a estar viendo en estas semanas, vamos a ver que las cosas se ponen difíciles, más difíciles todavía, pero nosotros podemos confiar en la palabra del Señor. Podemos confiar que en este mundo va a haber dificultades, va a haber aflicciones, va a haber cosas difíciles, pero Él está con nosotros. Él no nos deja, Él nos guía y Él nos sostiene. Entonces, continuando en primer libro de Reyes 16, en el versículo 32 dice, perdón, versículo 31. Perdón, versículo 30 dice, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos del Señor,
más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. ¿Te acuerdas que te dije que iba a haber un templo en Samaria? Y es bien interesante porque entonces están haciendo un remedo de lo que Dios había mandado hacer en Jerusalén, ¿no? Todo empezó con poner dos bueyes que eso había hecho Jeroboam en las orillas del reino no, pues mira, no vayas hasta Jerusalén a adorar, adora aquí y adora a mis dioses. Y ahora ya se ha puesto un lugar, un templo de adoración en lo que es la capital del norte, del reino del norte, hacia este Dios llamado Baal y también hacia Acera, dioses regionales que por cierto son de los sidonios y que son dioses de la fertilidad, de la abundancia, a los cuales entonces Acab piensa adorar. Acab no piensa adorar al Dios de Israel, al Dios que los liberó, al Dios que les ha dado todas las cosas y al Dios que ha permitido que ellos sean reyes. Porque si te diste cuenta, cuando la palabra de Dios vino a los otros reyes, fue que Dios les había permitido ser príncipes sobre su pueblo. Pero Acab no sabe de eso. Y de hecho dice que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. O sea, se le hizo poco. Y él decidió hacer más. Decidió hacer más y más porque él creía que la forma en cómo él lo hacía era correcta, se alejó completamente de Dios. Tanto así que se casa con Jezabel. Y tú y yo conocemos un poco sobre Jezabel, las historias que hay y lo que dice Apocalipsis de Jezabel y cómo en la escritura Jezabel en Apocalipsis se le compara a una mujer que es una falsa religión, ¿no? Que está llena de engaño y de maldad. Entonces, Jezabel justamente está llena de engaño, de maldad, y está buscando engañar. Ahora, su padre es Edbaal. Curiosamente, su nombre significa el que está con Baal o el que está junto a Baal. No es el rey de los Sidonios. La historia nos dice que Baal mató a Filetes, rey de Tiro, y después de eso se volvió rey. Por cierto, obviamente era un sacerdote de Baal, ¿no? Y por tanto también de Acera. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a hacer Acab? Pues hace el altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria y también hace una imagen de acera, dice el verso 33, haciéndose así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira del Señor, Dios de Israel. Híjole. Aquí vemos y decimos, Dios, ya por favor que para este capítulo, no sabemos cómo va a pasar esto, no sabemos qué podemos realmente sacar de esto. Y creo que ya lo hemos ido viendo cómo a pesar de todo eso, Dios está actuando. Verso 34. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Fíjate, la maldad de acá llega a tanto que de repente vemos en el verso 34 algo que decimos, ¿y esto qué tiene que ver? Y lo que tiene que ver es que Hiel de Betel muy probablemente llegó con Acab y le dijo, Señor, yo quiero reedificar esta ciudad. Yo quiero reedificar Jericó.
Todo el pueblo de Israel conocía cómo había sido la conquista de Jericó y lo que Josué había dicho después de la destrucción de los muros de Jericó, que nadie podía reconstruir esa ciudad a menos que fuera a precio de la vida de sus hijos. Y eso lo había dicho en Josué capítulo 6 y en el verso 26. ¿Y qué es lo que estamos encontrando? Y él va con Acab y Acab le dice, ah, sí, no importa, tú construye, no va a pasar nada. Y lo que pasa es que murieron sus hijos, ¿no? Dice que al precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Y aquí algunos comentaristas dicen que muy probablemente Giel, el de Betel, que está reedificando Jericó, no debió de haber tenido solamente dos hijos, o que no solamente se le murieron sus dos hijos, sino que en el tiempo que él reedificó esta ciudad, debieron de haber muerto sus hijos, ¿no? Toda la bendición que Dios le había dado le es quitada por pecar y por hacer las cosas a su manera. Seguimos viendo y seguimos diciendo, Dios, ya, por favor. Y en el capítulo 17 es cuando nosotros nos encontramos el ya de Dios. Y encontramos que en medio de un mundo que está diciendo, Baal es el Señor, vamos a adorar a Baal, vamos a adorar a Cera, vamos a adorar aquello que nosotros vemos que nos funciona, que nos da fertilidad, que nos da bendición, que nos da bien, que nos hace sentir bien. Dios va a decir, sigo siendo Dios. Capítulo 17 versículo 1 dice, entonces Elías tisbita. Y si nosotros nos quedáramos con estas tres palabras, nada más así, o dos, entonces Elías, podríamos ya vislumbrar todo lo que está pasando, porque Elías significa el Señor es Dios o Jehová es Dios. ¿No? Y el Señor es mi Dios. Y aquí vamos a encontrarnos que en el momento más oscuro, cuando ya el reino del norte está con un templo dedicado a Baal, con adoración a Cera, con las cosas totalmente perdidas, Dios envía a un hombre que en su nombre lleva, el Señor es Dios. Mi Dios es el Señor. Y esto es tremendo. Porque entonces mientras el mundo está diciendo, no, esto es Dios o Dios es lo que tú quieras pensar, Dios dice, no, yo soy el Señor por sobre todo lo que tú quieras poner adelante, por sobre a todo lo que tú quieras creer, yo sigo reinando y yo sigo gobernando y mi palabra se sigue cumpliendo. Y este hombre, un tisbita que era de los moradores de Galaad, dice el versículo 1 del capítulo 17 del primer libro de Reyes, dijo a Acab, acuérdate, Acab, el rey de Israel, el que tiene todo el poder de matar a Elías, va a Elías y le dice, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Esto es lo que Dios le está diciendo a Acab. Y esta es la confianza de un hombre que está caminando con Dios y que puede ver que a pesar de las situaciones difíciles y a pesar de que todo parece ir en picada y de mal en peor, escucha la voz del Señor. Y mientras todo el mundo está diciendo, bueno, pues vamos a adorar a Baal, vamos a adorar a Cera, vamos a ver qué hacemos, vámonos con los bueyes. Elías dice, vive el Dios de Israel. Baal no es Dios de Israel. Baal no es Dios del mundo. Acera no gobierna sobre Israel. Es Dios el que sigue gobernando. Y por cierto, yo estoy en su presencia. No voy a temer de tu presencia en este momento porque estoy delante de la presencia de Dios. O sea, Dios está ocupando a Elías y le está enseñando y le está diciendo, yo estoy contigo.
no temas. Y el día de hoy lo mismo nos puede decir el Señor a nosotros. He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y tú y yo podemos descansar y llevar nuestros temores y llevar nuestras ansiedades al Señor y caminar y enfrentar a este mundo, a los gobernantes de este mundo y a lo que este mundo llama dioses, sabiendo que Dios es el que reina por sobre todas las cosas. Y ahora Elías va a ser muy arrojado porque va a hablar y va a decir, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero Elías entendía que en realidad no era la palabra de Elías, sino era Dios actuando a través de él, porque Elías ha tenido una relación con el Señor. Y eso es algo que tú y yo también debemos de aprender, que Dios, aún en los momentos más oscuros y cuando vemos que las cosas en este mundo están de mal en peor, debemos de mantenernos fieles a Él, habitando en su presencia, llevar a nuestras casas, a nuestras familias, a nuestros matrimonios, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a la gente que esté con nosotros, a que conozcan la habitación de Dios en nuestras vidas, a que juntos habitemos en presencia del Señor, el Dios que vive. Verso 2. Y vino a él palabra del Señor diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Cuando Elías hace lo que Dios le había guiado a hacer en contra de Acab, a hablar lo que Dios tenía que decirle a Acab, Dios le sostiene y Dios lo guarda, Dios lo cuida. Y es lo mismo con nosotros. Dios nos guarda, Dios nos cuida cuando nosotros hacemos su voluntad. No importa qué tan oscuro se vea el panorama, tú y yo podemos decir, nuestro Dios es el Señor. Nuestro Dios reina sobre este mundo. ¿Me acompañas ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.